bien, último bloque del programa de hoy. Y como lo anunciábamos al principio del programa, es inminente el retorno de las clases. Y como ocurre todos los años, siempre hay situación de conflicto, de eso como que no llegamos, no llegamos. Bueno, yo no sé si este año, cuando FENAPES plantea que es un caos la situación, si es como todos los años o si efectivamente, por el contexto, y contexto le llamo a la pandemia y le llamo a la LUC también, es un año que tiene un inicio de clases bastante más complejo. Nos está acompañando Alejandro Sosa, integrante del Comité Ejecutivo de FENAPES. ¿Para dónde radica usted lo más complejo de la situación este año? Bueno, en primer lugar agradecer el espacio y la invitación. Como tú bien decías, todos los comienzos de curso generan o implican una serie de dificultades que, mejor o peor, habitualmente en el inicio de curso se va resolviendo. Pero este año no podemos desconocer que hay dos componentes que son fundamentales al momento de analizar el comienzo de los cursos. El primero es evidente y es la pandemia, lo que fue el año 2020 y lo que será el año 2021. Y el segundo componente es que a partir del 1 de marzo, la educación en general y secundaria en particular van a comenzar a procesar y a funcionar en base al recorte de 43.000 horas que se procedió a realizar a fines del año pasado. Entonces, en este contexto, la administración enfrenta dos desafíos que yo entiendo que son claves. El primero es mantener la condición de que el sistema educativo, que si bien ha sufrido casos de coronavirus, no se ha transformado en la órbita pública en fuente de focos de contagios. Ese es un desafío que la administración evidentemente debe mantener, por supuesto, libre al sistema educativo público de ser fuente de contagios. Y por eso el plan, ¿no?, de abrir en otros lugares. Pero por otro lado, y este es el segundo desafío que la administración se plantea, está el de poder aumentar y hasta llegar a la presencialidad plena, como manifiesta la administración. Los objetivos evidentemente son compartibles. Bien. El problema ¿Cuál sería el que problema? tenemos es que la administración está tomando medidas equivocadas, algunas de ellas tarde, algunas de ellas insuficientes. Y ¿Cuáles serían tardes y cuáles equivocadas? Bien, vamos entonces por partes. Si hoy declara en el semanario Búsqueda el consejero Gavito que nadie podía imaginarse que 2021 empezaba como empezaba, que no lo sabía la administración y no lo sabía nadie. Nosotros, humildemente, desde agosto, cuando discutimos el presupuesto, venimos advirtiendo que 2021 será un año en el que habrá que atender los efectos de la pandemia y que no podíamos garantizar que 2021 no empezara en las mismas condiciones que terminó 2020. Lo venimos anunciando. Entonces, si la administración no conocía la situación o no preveía este posible escenario, estará reconociendo entonces que como gestión fracasó en este punto. Permítame solo una pregunta, porque cuando ustedes plantean que hay un caos, desde el CODICEN, se nos dicen cuál es el caos. Bien, a eso voy, por ejemplo, con la situación de los locales alternativos. Por ejemplo. ¿Es razonable que la convocatoria a locales alternativos esté terminando mañana, cuando luego se va a procesar una inspección por parte de funcionarios de infraestructura de CODICEN? Y eso además será la condición que defina si una institución debe funcionar o no los sábados. Hoy día, las secretarías liceales están realizando horarios. ¿Cuándo van a saber si incluye los sábados o no incluye los sábados? ¿Cuándo se va a saber esto? Porque el llamado es hasta mañana. O sea que a partir de mañana tenemos 2 días feriados por carnaval. O sea que la semana que viene, a partir del miércoles, se podría comenzar a inspeccionar si esos locales son adecuados. Además de ser insuficientes. Se habla de lugares alternativos, pero acá hay una cosa que es muy importante. Supongamos que se consiguen los locales. ¿Quién va a dar clase? Si la mitad de un grupo funciona en el local liceal y la otra mitad funciona en un local que se logró conseguir a través de un comodato, mientras el docente que tiene las horas de ese grupo da clase en el local liceal, ¿quién da clase en el local alternativo? Los sábados. Si no se aumenta la cantidad de horas docentes, ¿quién va a dar clase los sábados? Quien no dé de lunes a viernes. Por lo tanto, la suma es cero. No se está logrando aumentar la presencialidad en las instituciones educativas. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que
Cualquiera de estas medidas, Pero, por tardías ejemplo, o la no, presencialidad se logró a fin de año pasado, ¿no? En los cálculos del año pasado, cuando se decía que no iban a, o cuando se dijo ahora en una nota, creo que fue al país, justamente que solo el 9% de las escuelas lograron la presencialidad. Fueron 405 escuelas rurales que convocaron a la totalidad de la presencialidad y el 31% de las urbanas. O sea, pero el objetivo que se propone la administración para este año es aumentar esos números. Entonces, ¿por qué decimos que los dos desafíos se ponen en riesgo? Porque al tiempo que se busca aumentar más que esos números, que serán los que los locales alcanzaron a dar, sí. se empieza a poner en tensión la aplicación de los protocolos sanitarios. Por eso decimos que los dos objetivos están en riesgo. Porque como no se puede resolver sin recursos alternativos, la administración opta por empezar a flexibilizar algunos protocolos. Y entonces lo que no logra en relación a la presencialidad también lo empieza a poner en riesgo en relación al control de la pandemia. Y lo peor de todo es que ante estos equívocos la administración tampoco tiene la voluntad de escuchar a lo que les decimos que se están equivocando. ¿Qué plantea usted? ¿Qué plantea Nosotros fuimos convocados el viernes 29 de enero a una instancia informativa, no de negociaciones, hay que dejarlo claro. Nosotros no tuvimos información previa como establece la ley de negociación colectiva. Nosotros fuimos convocados para justamente informarnos del plan que a la tarde fue anunciado en conferencia de prensa, es decir, ya era un documento aprobado, no estaba sujeto a negociación. Y entonces nosotros a la administración no le pudimos proponer nada. Nos llevamos el documento, les pedimos que nos vuelvan a convocar la semana siguiente para dar respuestas y lo que obtuvimos como conclusión fue que se anunció esa tarde en conferencia de prensa. Por lo tanto, la administración no conoce cuáles son nuestros planteos. Ahora, nosotros decimos, si desde el grupo asesor científico se dice, yo entiendo que con razón, opinión personal, que las escuelas o el sistema educativo es lo primero que se abre y lo último que se cierra. Si desde el Ministerio de Salud Pública y Presidencia se coloca el sistema educativo como una prioridad a la hora de vacunar, ¿cómo puede ser que a la hora de asignar recursos extraordinarios no se lo ponga como prioridad? Ninguna de las políticas que está intentando impulsar el Codicen de la ANEP será posible o generará los resultados esperados si no vienen acompañadas de más recursos. Y estos recursos no solamente no son superiores, sino que son, repito, 43.000 horas menos con las que funcionó el sistema educativo el año pasado. Por lo tanto, desde ese entendido, con grupos con más población que el año pasado, el objetivo de la presencialidad se hace cada vez más lejano. Bueno, ¿y qué hay de la explicación que da el Codicen desde el tema de por qué las horas menos? Hablan de una caída en la matrícula de algunos grados. Bien. Podemos analizarlo. La directora general de secundaria fue muy clara, en que son 211 grupos menos. Calculando a grosso modo grupos de 25 a 30 estudiantes, esto significa que serán para el año próximo entre 5 y 6.000 estudiantes menos. Entonces yo planteo lo siguiente. Si secundaria, a lo largo de este año, puede presentar una estadística donde demuestre que efectivamente tiene entre 5 y 6.000 estudiantes menos, nosotros reconoceremos que tenían razón en ese dato. No lo conocemos. Ahora bien. Entonces ustedes sin tener ese dato dan por sentado que se está equivocando la administración. No estoy diciendo eso. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, ese dato debería ser publicado. Si no teníamos razón nosotros, se van a superpoblar los grupos. Lo que sí sabemos es que hay un criterio en la confección de los grupos que aumenta los topes de 25 a 30. Entonces, cuando vemos ese dato y lo comparamos con el otro, en realidad empezamos a entender que la razón no es la de la baja de la matrícula. Podrán demostrarlo con números, pero evidentemente se están buscando otras alternativas. Porque ahí además hay que agregar algo. La situación de superpoblación es preexistente. Entonces, si la matrícula justifica reducir la cantidad de grupos en algún nivel, bien podrían utilizarse esos recursos que quedan disponibles para resolver los problemas de superpoblación para que se entienda mejor. Si en primer año entran menos estudiantes, bien podría buscar resolverse el problema de la superpoblación en cuarto año, que sabemos que tiene en ese punto dificultades y que es un nivel donde la deserción estudiantil habitualmente es un problema más grave. Ahora bien, nosotros entendemos que la razón del recorte de grupos y de horas es puramente económica y no hemos podido acceder a ningún fundamento pedagógico por parte de la administración que nos convenza de que hay otra razón. Bien, a ver qué opinan los panelistas, Pupo.
Acá pregunta seria. recibo una comunicación de la Dirección General de Educación Secundaria que informa que el acto eleccionario se está desarrollando con total normalidad. Hasta el momento se han elegido el 72% de las horas, solo resta un 28% que se elegirán en el resto del mes. Hay departamentos como Salto, Tacuarembó, Maldonado, Montevideo, que está casi en el orden del 80%, o sea, muy alto. O sea, yo no veo un clima de caos y lo que sí veo es que hay una situación allí de abandono de la política de cierto cogobierno, que yo creo que es lo que está generando este tipo de rispideces. Y la otra cosa que más o menos uno ha ido olfateando y averiguando por allí es que también ha habido un cambio en las apetencias y las vocaciones de los chicos, o lo que prefieren los chicos a la salida de la escuela. O sea, antes había un 14% que iban a UTU y ahora se está inscribiendo un 25% en UTU. Entonces eso puede explicar también el tema de cómo de que se creen más grupos a nivel de UTU. No sé, la pregunta es si todo esto no se debe en gran medida a que los sindicatos sienten que han tenido una pérdida importante de protagonismo y hay una lucha que yo no la cuestiono, porque digo, si antes había más poder, todo el mundo quiere tener más poder en el manejo de las políticas en cualquier orden de la vida y también en la educativa. Yo prefiero que lo haga el Estado. Lo que sí me interesa es que el Estado tenga los insumos de ustedes. O sea, me parece que el Estado no puede dejar de oír a los docentes. Lo que no comparto es que los docentes manejen las políticas educativas. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuánto de todo estos dimes y diretes de fuegos artificiales pequeños o grandes tiene que ver con el tema de la pérdida de poder? En primer lugar, un paréntesis que me parece importante señalarlo. Es muy bueno que la directora general informe estos números, porque hace unos pocos días Robert Silva informó en un canal colega de ustedes que la elección de horas en secundaria había terminado. Me alegro que la directora general aclare que esa situación no es esa. Respecto a la pregunta, nosotros entendemos que la eliminación de los consejos desconcentrados, que ya en algún momento pasaron a estar por debajo en la estructura jerárquica de lo que fue el CONAE, ahora devenido en CODICEN, es una pérdida en términos de administración democrática de la educación, que no es de los sindicatos, es de los docentes. Hay que recordar que Robert Silva, actual presidente de la ANEP, se presentó a elecciones y fue elegido para el segundo cargo en representación de los docentes por los trabajadores y trabajadoras. Es decir, acá no hay una cuestión de que somos los sindicatos los que ¿Se sienten traicionados por Robert Silva? ¿Cómo? ¿Se sienten traicionados por Robert Silva? No es un problema de traición, es un problema de entender, de señalar desde el sindicato que hasta un momento se entendió que algo era válido y cuando se accede al gobierno o a la presidencia de ese organismo se entiende que no es más válido. Ahora, nosotros no renunciamos a la idea de cogobierno, de ese cogobierno que nosotros hemos proclamado como consigna histórica. Ahora, no tenemos un problema de que a los sindicatos se les dé más poder o menos poder en el gobierno de la educación. Estamos hablando de la plena vigencia y de pleno cumplimiento de la ley de negociación colectiva. Y es ahí donde nosotros señalamos problemas por parte de la administración. Ahora, ¿lo señalamos solo los sindicatos? ¿Solamente nosotros? El viernes pasado, en el semanario Crónicas, declaran integrantes de DUI 21 que es importante que el gobierno escuche más a los sindicatos docentes. ¿Por qué decimos la importancia de la participación de los actores involucrados, directamente involucrados en el sistema, en el gobierno de la educación? Repito, no de los sindicatos, de representantes, de docentes y de estudiantes democráticamente electos en elecciones, voto secreto y universal. ¿Por qué decimos? Bueno, lo responde en el reportaje que mencioné hace un rato a Gavito, cuando dice que algunas de las políticas que él impulsó en su periodo anterior en CODICEN se vieron terminadas por los vaivenes político-partidarios en el gobierno de la educación. Entonces, si el propio organismo, o un integrante del propio organismo, reconoce que los vaivenes político-partidarios generan problemas en la inteligibilidad, en la continuidad de las políticas,
nos vamos aproximando a la idea de que es importante que los actores directamente involucrados participemos de la toma de decisiones. Pepe, ¿qué pensás? Sí, primero reafirmar lo que dijo Juan Ramón. Los periodistas hoy al mediodía, antes del mediodía creo, recibimos la información de secundaria. Quería preguntarte si ustedes no creen que esto es una hipótesis de máxima que maneja la administración, partiendo de lo más alto, para después, bueno, Claro. por la vía de los hechos, decir, tengo en la manga lo de los sábados, voy viendo, volvemos a lo del año pasado de que arranque el lunes, miércoles y viernes un grupo, martes y jueves el otro, pero tenemos que dar una expectativa de que vamos hacia lo máximo, a la presencialidad total. Como expresión de voluntad, lo dije al principio, la compartimos. El problema es que públicamente, ni en ámbitos de negociación, se ha expresado que esto es una voluntad, una intención que se irá transitando en la medida de lo posible. Y además, repito, que también se dejó muy claro que las decisiones en torno a la situación sanitaria las va a tomar la administración, sin consultar en lo que hace a condiciones de trabajo a los involucrados que somos los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, si es una expresión de deseo, bienvenido sea, porque el objetivo final es compartible. El problema es que en el tránsito para alcanzar eso que se plantea como deseo no se puede desconocer la realidad y no se pueden tomar decisiones equivocadas. Si se pretende al 1 de marzo, como se ha dicho, comenzar con una presencialidad plena, nosotros decimos no estamos en condiciones. Nosotros decimos en ese caso hay caos el 1 de marzo. Ahora, si se es prudente y se logra rebobinar un poco, ¿cómo se rebobinó, verdad? Porque en diciembre el anuncio fue va a haber clase los sábados. Hoy estamos hablando de que en aquellas instituciones en las que, bueno, si se sigue con voluntad de dar marcha atrás, bienvenido sea. A ver, Selva. A mí me parece que, a ver, yo llevo muy bien tu razonamiento de que a 43.000 horas menos de docentes es imposible que vos llegues a una cobertura de presencial dividiendo los grupos en dos o fraccionando los grupos. Esa la llevo clarísima. No creo, y tampoco se lo digo a Pupo, que haya habido un idilio entre el sindicato y las autoridades anteriores en los gobiernos del Frente Amplio. Recuerdo que todos los años con Celsa Puente tenían un tejimaneje de presión y de litigio permanente. Incluso una cosa que siempre me sorprendió, y te lo pregunto ahora que estás aquí, ¿por qué se negaban a que se elijan cada 2 años para evitarse toda esta problemática de todos los años hacer el acto eleccionario de horas? ¿Por qué no elegir cada 2 años, como se hace en primaria, que se elige cada 3, e incluso se da un incentivo cuando los maestros se cambian de escuela cada 5 años? Que sería lo más razonable, porque es un tema económico y es un tema además que da cierta estabilidad al cuerpo docente. Yo soy de la época en que iba al liceo los sábados, así que a mí el tema de los sábados no me hace ni nada. Y lo otro que me planteo es que estamos en una situación de emergencia. Estamos en una situación que realmente es problemática. Tú mismo lo manifestás claramente, la pandemia te obliga a tomar medidas de emergencia. Yo escuché la conferencia de Robert Silva y dije, qué bueno que se haya apostado a la presencialidad plena, porque creo que lo merecen los estudiantes, sobre todo los públicos, porque los privados han tenido presencialidad. Y me parece que ustedes, como docentes, tendrían que preocuparse de que todos, que la mayor parte de los estudiantes van a los colegios, a las instituciones públicas, que todos los estudiantes tengan acceso a la educación y a la presencialidad plena. Entonces, ¿cómo arrimar un poquito a que eso ocurra? Bueno, creo que hay que poner un poquito de buena voluntad de ambas partes. Porque, por ejemplo, también escuché de que no están de acuerdo con que sean los directores o los docentes los que realicen o supervisen el tema de los locales. Bueno, es decir, por un lado piden participación y estar digamos, tomando las riendas del asunto, y por otro lado también se quejan de que, bueno, no es la función que deben cumplir. Yo soy quizá de otra época muy diferente a la tuya generacionalmente, donde, viste, si había que dar clase abajo de un árbol, se daba clase bajo un árbol, porque lo prioritario para nosotros como docentes era el educando y que no perdiera clases. ¿No había sindicatos que anunciaban que Claro que había. Yo era clases? sindicalista también. Pero, por ejemplo, los contracursos, cuando peleábamos, hacíamos contracursos. Dábamos clase en otro ambiente, pero dábamos la clase.
mí me parece muy importante esto de los sábados que plantea Selva, porque yo también fui al liceo los sábados. Como docente, en 14 años que tengo, 8 de esos años me tocó trabajar los sábados. No tengo ningún problema con trabajar los sábados. Nosotros lo que estamos diciendo es que si no hay más horas docentes, ir los sábados no va a implicar No, eso- aumentar las horas de presencialidad. En eso estoy totalmente de Es acuerdo. eso lo que decimos. Lo que se presenta como una medida para mejorar o aumentar los niveles de presencialidad no resuelve el problema. Es eso lo que estamos diciendo. No, eso te lo llevo Entonces, perfectamente. que no tiene que ver con trabajar los sábados o no, porque además, es bueno decirlo, porque la gente no tiene por qué saberlo, muchos de los liceos que fueron hacia el formato de lunes a viernes mantuvieron los sábados la coordinación docente, es decir, que los docentes ese día trabajaban. ¿Cuál es el problema pedagógico pensando en los estudiantes? En los últimos años, hasta que se fue en este proceso de ir eliminando los sábados, notoriamente el ausentismo estudiantil era mayor ese día de la semana. Y este es un poco el fundamento pedagógico que se ha ido tomando para que sucesivamente muchos liceos vayan dejando de utilizar ese día para las clases. Pero, repito, Da igual, el problema ese central es que no criterio aumenta la corre porque presencialidad. estamos en pandemia y ya han habido faltas. Claro, Hoy no sería. claro. Me interesaría saber si algo que también dijo Selva, y es que, bueno, a ver si te entendí bien, y lo traduzco a otras palabras que me resulta más fácil. ¿Por qué en este escenario, y contemplando que se toman medidas extraordinarias y que es un tiempo especial, en vez de anunciar que va a haber caos, ¿por qué no se empieza y de alguna manera se va viendo sobre la marcha si realmente hubo un error de cálculo o si la cosa puede funcionar? O queda abierta a que se vaya adaptando. Pero nosotros estamos abiertos, de hecho no solamente estamos abiertos, sino que estamos reclamando poder analizar las políticas que se implementan. Porque por ahí Selva, porque fue por varios temas y me interesa tomar alguno más, planteaba la situación de los docentes participando en la organización de los locales. Pero es lo que estamos haciendo. En secundaria, en 2020, se instalaron a partir de un manual de procedimientos que aplicaba en la órbita de secundaria el protocolo sanitario, se instalaron en todos los liceos grupos de trabajo integrados por el equipo de dirección y los docentes, del cual el sindicato participó, y muchas de esas estrategias que permitieron extender lo máximo posible, sin violar los protocolos sanitarios, pero lo máximo posible, fueron propuestas de los docentes. Por ahí hubo un problema que fue que no tuvimos lineamientos generales. Cada liceo tuvo que hacer lo que pudo, pero en muchos liceos aparecieron muy buenas ideas Sin duda. para organizar el trabajo de tal modo que se pudiera llevar al máximo posible la presencialidad. Y ahí están nuestras propuestas, en las experiencias que recogemos de las delegaciones sindicales en todos esos grupos de trabajo. Las tenemos. El problema es que no tenemos el espacio para presentarlas. Pablo y después, por supuesto... Todos la los reclamos palabra. de todos los gremios son válidos, son puntos de vista, en fin, se pueden respetar, compartir o no. Ahora, el tema de la dirección, de la enseñanza y demás, bueno, se están juntando firmas porque la LUC en este momento, bueno, cambia el tema de dirección y demás, se verá qué es lo que sucede. Ahora, todos los años siempre, cuando viene el comienzo de clases, escuchamos por parte de los gremios que hay determinado tipo de dificultades que van a ser inviable, imposible, lo que fuere, comenzar las clases, ¿verdad? Por X motivos, pero todos los años es igual. Ahora bien, la pregunta que yo me hago para los gremios, y quizás los gremios también se lo pueden hacer para ellos mismos, igual que para las autoridades. Nunca escuché a los gremios decir, muchachos, desde el 2017, 2018, 2019, en secundaria termina secundaria el 50% de los chiquilines que se inscriben. Hacer una autorreflexión, decir, ¿en qué estamos fallando nosotros? Porque si nosotros indicamos que existen determinados tipos de problemas educativos, de distribución de horas y demás, ¿cuál es el objeto central de la educación? El educando. Y el problema más grande que tenemos, ¿cuál es? Que el 50% de los chiquilines no termina el liceo. Entonces, ver alguna autocrítica por parte de los gremios de la enseñanza, decir, bueno, ustedes están haciendo mal esto, esto y esto porque creemos que es de tal forma. Están distribuyendo las horas de tal o cual forma que creemos que es el correcto. Ahora, nosotros, que somos los que estamos brindando la educación, ¿qué estamos haciendo mal para que ese 50% de los chiquilines no termine la enseñanza secundaria, que es un número, por demás, alertante? Me parece que obviamente es un debate que da Es muy largo. para mucho, pero tomo de la primera parte de tu planteo, de tu pregunta, tomo esto. Nosotros es cierto que hemos anunciado
que va a haber dificultades, muchos inicios de curso. Y en general se resuelven porque en los lugares concretos hay profesores y profesoras dispuestos a poner el cuerpo y a resolver esos problemas. No es que no hay caos. El problema se soluciona con la enorme voluntad de profesores y profesoras, adscriptos, todos los roles institucionales, resolviendo esos problemas que en general las administraciones nos trasladan a los lugares de trabajo. Eso por la primera parte. Lo segundo... ¿Y por qué no pasaría este año también? Aunque no es lo ideal, obviamente, pero pasan tantos Porque este rubros. año estás poniendo en riesgo la salud. Y esto es distinto. Porque si a mí me decís, tenés que tener 30 estudiantes en un grupo, un año cualquiera, te puedo decir, en términos pedagógicos, eso es improcedente. Ahora, si tengo una pandemia, eso es muy irresponsable. No es igual la situación de este año que la anterior. Y ahí advertimos que no es lo mismo que otros años al inicio de curso. Respecto a la situación que tú planteabas, me parece importante... Lo primero que hay que decir es que más allá de la representación de docentes en los consejos, los sindicatos no gobernamos la educación en ningún momento. Por lo tanto, ¿Sí? decirnos a nosotros que nos hagamos autocrítica podrá ser en todo caso desde nuestras prácticas docentes, pero no desde el gobierno de la educación. No, yo me refería a las prácticas docentes. Nosotros Estamos también pasados, estaría bueno si trabajamos, nuestro invitado pudiera hacer. nosotros trabajamos también en el marco de políticas que no definimos nosotros. Por lo tanto, estamos muy dispuestos a discutir cómo mejorar esos resultados. Ahora advierto, es muy importante tener en cuenta que el egreso de un nivel educativo no es un proceso de producción donde se pueden medir en términos de eficiencia los resultados. Hay procesos muy importantes, educativos, que no necesariamente se reflejan en una situación de promoción o de pasaje de un nivel a otro. Y eso también importa y pasa adentro de las instituciones y es Pero parte del el debate. abandono es otra cosa, ¿no? El abandono habla mucho. El abandono evidentemente implica un fracaso, pero cuidado, no necesariamente es un fracaso de la institución educativa, también puede ser originado por la situación social, económica, cultural que compone el entorno de ese estudiante y que la institución educativa no tiene la posibilidad de resolver. Alejandro Sosa, integrante del Comité Ejecutivo de FENAPES, muchas gracias. Este tema obviamente hay que retomarlo y podemos profundizar un poquito más adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Y Gracias. que tengan todos una buena tarde en casa. ¿Llueve ahora? Feliz carnaval por nosotros, porque venimos la semana que viene, es sí. verdad. Feliz carnaval. Yo me voy a tomar la fiebre ahora porque hoy coincidí con Selva en casi un 80%, así que supongo que debo estar... síntoma de COVID. Algo está Algo pasando. mal debo estar Buena haciendo. tarde. Sí, debe estar pasando.